Jake, líder de una banda de forajidos, arrasa un pueblo entero para apoderarse de un cargamento de armas y varias bolsas de plata. La banda pretende huir hacia México por una ruta fácil y para ello necesitan una barcaza para cruzar el río Bravo. Sin embargo, no contaban con Travis, el dueño y constructor de la única barcaza de la zona. Travis es un hombre valiente, honrado y experimentado en 1000 batallas, que tiene sus propias reglas y no está dispuesto a que ningún forajido le diga lo que tiene que hacer. Travis hará todo lo posible para defender su propiedad, incluso involucrando a los habitantes del pueblo. Al final sabremos si Travis logrará defender su barcaza y derrotar a los forajidos o caerá ante la violencia implacable de Jake y su banda. Debido a su participación en dos spaghetti western de la llamada trilogía del dólar, dirigida por Sergio Leone y protagonizada principalmente por Clint Eastwood, Lee Van Cleef se convirtió en una estrella internacional. Pasó de ser un secundario imprescindible en el género a protagonizar una gran variedad de spaghetti westerns, muchos de ellos creados en Europa. En 1970 se estrenó Los forajidos de Río Bravo, también llamado Barquero, el primer western de producción estadounidense protagonizado por Lee Van Cleef en el papel de Travis, al que acompaña el actor Warren Oates como el villano Jake. La trama consiste básicamente en un juego entre el gato y el ratón, en el que las dos partes están a cada lado del río. Por un lado tenemos a una banda de ladrones liderados por Jake, que intenta salir del país cruzando el río, y por otro lado tenemos a la gente del pueblo encabezada por Travis, que no dejarán que crucen el río. La película está muy influenciada por el spaghetti western, con enfrentamientos violentos, antihéroes de carácter duro, tiroteos espectaculares y villanos explosivos, mostrándonos un villano fuera de lo común, Jake, un psicópata que nos recuerda al personaje de Indio en Por unos dólares más. Este personaje hace que la mayoría de los villanos del western parezcan santos a su lado, convirtiéndose en uno de los villanos más complejos del género. Es un asesino que domina a su banda con mano dura, un ser despreciable que no dudará en acabar con cualquiera que se interponga en su camino. Marcado con un pasado oscuro, poco a poco se volverá loco por su empeño en cruzar el río y por la terquedad del barquero en que no lo cruce. El barquero nos presenta un western en el que el villano sale más en escena que Travis el barquero, el héroe de esta historia. Aunque no se podría considerar como un héroe, Travis, que no ha tenido una vida muy buena que digamos, en realidad no se preocupa mucho por la gente del pueblo a la que sirve con su barcaza, sino que solo busca su propio beneficio, típico también en los spaghetti western. También lo que diferencia al barquero de otras películas es que es la primera vez que el llamado héroe es un barquero y no monta a caballo, y al final entramos de lleno en una gran batalla, acabando todo en un derramamiento de sangre, en un intento de unos por cruzar el río y otros por no dejarles que lo crucen, con una banda sonora explosiva que combina sonidos típicos del spaghetti western con una percusión militar, melodía que nos acompañará en los puntos claves de la historia. La partitura fue realizada por Dominique Frontier, que también compuso en 1968 la banda sonora para el western Cometieron dos errores, protagonizado por Clint Eastwood. Estamos ante un western que merece la pena ver, y sobre todo por las dos actuaciones principales. Por un lado tenemos al temido Jake, como un loco que se deteriora psicológicamente poco a poco a medida que fracasa en sus intentos por cruzar el río, y por otro lado tenemos al causante de su deterioro, Travis, interpretado por el legendario y carismático Lee Van Cleef. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre Lee Van Cleef y el western en general.